¿Cómo están ustedes? Dedicaremos esta edición de El Campo, la Industria Verde a la cuestión de los biocombustibles en un momento muy particular porque con la caída del precio del petróleo muchos se preguntan qué destino tienen estos combustibles alternativos. Vamos a hablar con Víctor Castro sobre la cuestión del biodiesel y la situación actual y luego les vamos a mostrar lo que hemos recogido en Alemania con el tema del biogás. Algo que arranca en la Argentina de la mano de la gente de Bioeléctrica, que es parte de los accionistas que forman Bio4, la primera planta de etanol de gran escala en la Argentina. Conversaremos con Manuel Ron, les mostraremos una nota que hicimos hace un tiempito con él y como siempre compartiremos con Jorge Castro su visión sobre el sistema agroalimentario argentino vinculado con el comercio mundial de alimentos y bioenergía. Estos son entonces los temas concentrados en la cuestión de los biocombustibles que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Continuamos en el Campo, en la Industria Verde, ahora metiéndonos en nuestro habitual tema de los biocombustibles, esta vez con Víctor Castro, que es director ejecutivo de Carbio, la cámara que defiende a la industria fundamentalmente del biodiesel. El 2014 fue muy particular, muy azaroso, ya veníamos de otros tiempos azarosos, pero bueno, arrancamos el 2015 con una buena noticia, por lo menos, que alivia o ayuda parcialmente en esta cuestión tan compleja de la industria del biodiesel. Víctor, contanos qué es esta resolución de Estados Unidos de la EPA que ha flexibilizado un poco normas para el biodiesel argentino. Bueno, sí, finalmente la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos aprobó un sistema de seguimiento, de certificación de la sustentabilidad en los términos que ellos ponen a la sustentabilidad, que presentó la Cámara de Biocombustible, que presentó Carbio ya en el 2012 y que veníamos trabajando de mucho tiempo y que había quedado desde junio del 2013 prácticamente dormida, que estaba a la espera de una aprobación, que estaba la carta, que estaba todo aprobado, pero el responsable máximo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos no lo firmaba por cuestiones políticas y de lobby muy fuerte que hay. ¿En qué consistía? ¿Cuál era el cuestionamiento que se hacía? ¿Por qué desde el punto de vista técnico estaba todo el sistema de certificación que había presentado la Argentina a través de Carbio para este consorcio de empresas. Cumplía con todos los requisitos que ellos tenían. ¿Eso es requisitos respecto a la producción de biodiesel o a la producción de soja para hacer este biodiesel? Empieza desde la producción de soja, desde el campo, que hay que sostener que son campos que ya estaban en producción desde antes del desarrollo del biodiesel. De diciembre del 2007, esa es la fecha de corte que usa Estados Unidos. 1 de enero del 2008 usa Europa, la misma fecha de corte, prácticamente por unos días, y a partir para evitar que viniera de campo que se han desmontado o que fueran de cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo de potenciales o grandes fuentes de biodiversidad que fueran reemplazadas por cultivos anuales. Entonces, realmente toda nuestra producción proviene bien. No hay que certificar como sí puso Europa el tema de un umbral de emisiones mínimo de reducción de emisiones de dióxido de carbono respecto a los combustibles fósiles que reemplazan, como sí puso la Unión Europea, porque ellos ya dan por sentado que la soja tiene un umbral superior al que uno petróleo pueda permitir. Entonces, sí, por el tema de cambio de uso de suelo. Y la verdad que viene desde la soja. Lo que pasa es un programa y una exigencia muy fuerte en cuanto a que exigen una segregación total. Eso hace que este sistema de Trans and Record sea realmente oneroso, sea difícil de implementar, porque hay que tener todas las hojas segregadas,
el aceite segregado y todo separado. No es que uno puede tener un balance de masas que diga en este tanque tengo tanta soja certificada y tanta no, y entonces, bueno, uno siempre maneja un volumen que es certificado, que es independientemente que sea este granito o el otro. ¿Y qué certifica eso? Bueno, hay certificadoras internacionales que son auditores independientes que están acreditados y cualquier empresa puede llamar a alguno, en este caso tenemos 4 empresas certificadoras internacionales que cumplen los requisitos que también piden de acreditación y de solvencia técnica que requiere el esquema, de los cuales cualquiera de las empresas miembros de la Cámara puede requerirlos para que hagan la certificación correspondiente. ¿Cuánto significa esto en términos de la participación, digamos, de Estados Unidos como cliente de biodiesel argentino? No, el tema realmente por las implicancias que tiene esto como te decía, de segregación y demás, no esperamos que vamos a tener una participación grande en volumen, ¿sí? Forma parte de sumar siempre lo que se pueda. Seguro. Estamos pensando en 300.000 toneladas máximos al año, no es un volumen muy fuerte. Este año Argentina llegó a exportar 1,6 millones de toneladas. Claro. Bueno, pero y eso en un que se frenó a fin de año muy fuertemente. Claro, es un 20%, si fueran 300.000 toneladas sobre 1.600.000. No sí, el año pasado igual ya sacamos cerca de 150.000 toneladas a Estados Unidos, más que nada para heating oil, o que hicieron algunas certificaciones privadas, alguna de las empresas con algunos, porque hay que generar unos números de renovables que son como unos bonos de los cuales uno obtiene un premio, ¿no? A partir de ahí. Así que bueno, tenemos algo allanado como para poder hacer negocios. Sí, lamentablemente la baja del petróleo a nosotros, primero desde que Europa nos dejó afuera en octubre del 2013 del mercado genuino de biocombustibles, de biodiesel, nosotros estamos compitiendo directamente con el gasoil a nivel internacional. Y con un petróleo a $100 nosotros teníamos precios competitivos para poder entrar y se enviaba, grandes brokers internacionales de combustible mezclaban en zonas francas biodiesel de Argentina con gasoil que viene de Rusia, de otros lugares, y enviaba a países que, más allá de que no tuvieran cortes obligatorios, aceptan biodiesel en sus mezclas siempre y cuando la cuenta les fuera mejor. Claro. Estos son grandes volúmenes que mueven la energía a nivel mundial, así que estuvimos en el año pudiendo ser competitivos y pudiendo colocar buenos volúmenes con márgenes muy pequeños respecto a lo que se venía trabajando, pero por lo menos se pudo mantener la fábrica abierta. A fin de año, con esta caída del precio del petróleo, ya dejamos de ser competitivos y la verdad que se empieza a complicar. Así que esto, bueno, suma algunas esperanzas de poder hacer algo, como te dije, con un costo muy grande y demás, pero esperamos poder cerrar algunos pequeños negocios para ahí. Pequeño para lo que es el mercado de Estados Unidos también, y para lo que veníamos exportando, pero ayudará de alguna manera. Trabajó muy bien la Embajada de Argentina en Estados Unidos, también nos dio una mano, hay que decirlo. Ahí está también el agregado agrícola Molina, que estuvieron trabajando. José Molina, que es un fenómeno. Así Víctor, que nos ha ayudado bastante. La alternativa sigue siendo consolidar el consumo de biodiesel en el mercado interno frente a estos avatares. Lo que estamos viendo de vuelta, estamos trabajando en un poco lo que también comentaba Martín Fraguillo con el tema del bioetanol, ¿no? Y todo lo que se puede hacer para mover desde el punto de vista también ambiental y recuperar residuos, pero más que nada también para agregar valor acá. Nosotros podemos, que eso tiene un número muy grande, toda la gente que puede trabajar y que podemos tener como alternativa poder colocar a ciertos mercados productos con valor agregado y elaborados. Hay mercados que no se entra con grano, no se entra con aceite, se entra con biodiesel. Entonces, estamos mandando soja de la manera que vos quieras, como glicerina, como
subproducto que sea. Y todavía tenemos mucho para usar. Y también está, como digo, el tema ambiental, ¿no? Que es el leitmotiv de estas cosas. Que a veces con la cuenta, con los problemas y las urgencias que estamos acostumbrados a tener desde el punto de vista económico en este país, bypaseamos lo ambiental. Nos olvidamos la cuenta y bueno, eso le quedará para el próximo y siempre vamos descartando esas cosas, pero en un momento nos tenemos que poner los pantalones largos también en eso, más allá de lo estratégico, que es lo que no podemos dejar de soslayar. El 2015 es un año para avanzar en todo esto, para profundizar el debate, para consolidar posiciones, para convencer a los distintos partidos políticos de la validez que tiene esta saga de los biocombustibles en la Argentina. Va a haber mucho debate porque hay gente que sabe poco de esto, muchos están casi cegados por lo que fue es la quimera del shale, no sé, la que está bien y habrá que avanzar por ese lado, pero acá tenemos algo, hay una industria que ha invertido, que está funcionando y que hay que defender. Nada es excluyente, seguro. Héctor. Vos fijate que lo decíamos siempre, en Estados Unidos el tema pasa por lo ambiental, pero básicamente pasó por lo estratégico. Claro. La incorporación del bioetanol y del biodiesel pasó 100% por lo estratégico. Pasa por una ley de independencia energética. Y ellos son los máster en shale oil. Seguro. Entonces, si ellos están con esta... por ahí es el camino para Argentina con el tema de la soja, que es la gran disponibilidad que tenemos, sin descartarlo de vaca muerta, todo suma. Y creo que tenemos que apuntalar las cosas, como le pasó a Brasil con el bioetanol de caña. Por ¿no? supuesto. Y Uruguay mismo, que ahora está con Alur y su proyecto de etanol a partir de sorgo, que ha permitido subir el precio del sorgo en el mercado interno, generando una alternativa frente a la baja de los granos en el mercado internacional. El precio de la soja, como se ha sostenido gracias al biodiesel en estos últimos años. Hemos tenido, cuando en el 2010 China nos dejó de comprar aceite así nomás, que tuvimos que ir a otros mercados con una baja de precio importante, estaba justo empezando el programa del mercado interno, sacamos aceite del mercado y sostuvimos los precios respecto a Chicago. Para beneficio de todo el mundo, pero el Estado incluso con su 32%. Ni hablar. Entonces, sí, dejamos de hacer biodiesel y el precio del aceite, ¿a cuánto se nos va? Entonces, hay que mantener las cosas y hay que, como decís, hay que contar, pero ya tenemos para mostrar y demostrar. Hay evidencia empírica de lo que estábamos diciendo hace 5 años. Es así. El biodiesel llegó, está acá y hay que defenderlo. Gracias, Víctor. Gracias a vos, Héctor, por tus comentarios. siempre. Y enseguida continuamos. Estamos visitando la planta de biogás en el medio del campo, basada en silo de maíz. Estamos ahora observando cómo es el silo, obtenido de alrededor de 200 hectáreas, parte de producción propia y parte producida por vecinos a los que se les compra o se les paga por el servicio. Es la materia prima fundamental, 70% de lo que se alimenta a los biodigestores, el 30% restante es bosta, que viene de establecimiento propio y también de vecinos. Se mezcla con el silo de maíz, parte es la bosta que producen 150 vacas, 50 lecheras y 130 terneros de engorde, y también se compra el estiércol a un establecimiento de cerdos, al que se le devuelve después el fertilizante obtenido después de la fermentación para biogás. Además del silo de maíz, se está probando también con remolacha azucarera, que es otra producción importante y típica de la región. Esto todavía no lo tienen probado, pero ya se conoce que fermenta perfectamente bien debido a su altísimo tenor de azúcar. Este es silo de maíz, se ve bien el grano. Es un silo picado fino. Y del silo de maíz, el material se carga con un cargador frontal a
este sistema de carga de los biodigestores. Esto acarrea el material y lo va entregando durante todo el día con golpes de cada 2 horas adentro de los biodigestores. La bosta se agrega por otra vía y viene por cañería en el caso de la de cerdo y por carro estercolero la de los bovinos. Esto come 20 toneladas de maíz por día, de silo de maíz. Entra todo al primero de los 2 grandes tanques, que es de 2.000 metros cúbicos. Ahí se produce la fermentación primaria y después pasa al segundo tanque, donde se produce la fermentación secundaria. Y finalmente va al tercero, donde queda un residual, y de ahí se obtiene finalmente el líquido como efluente que se usa para fertilizar. El primer fermentador produce el 70% del gas, el segundo el 25% y el tercero el 5%. Bueno, acá lo que se ve es el acarreador transporta el silo hasta aquel elemento que es un sinfín horizontal que lo lleva a otro sinfín vertical que finalmente carga el tanque con el silo de maíz. Y estos son los sensores que permiten pesar la carga diaria o la carga que va quedando en el acarreador. Esta es la cañería que ya transporta el gas, sale desde arriba del primer tanque, se conecta con el segundo, luego va al tercero y de ahí a la sala de máquinas donde alimenta los motores. Acá lo que podemos ver es cómo burbujea el biogás que va saliendo del fermentador. Esto se ve desde una ventana en el tope del primer tanque y se ve la actividad, se ven las partículas de silo de maíz flotando. Un sistema de agitación permite que esto se vaya moviendo y de esa manera se acelera el flujo de biogás. Entonces por esta tubería pasa el biogás por un lado y por otro lado el rebalse cuando se sobrecarga y pasa de esa manera al segundo fermentador. Allí se repite el ciclo, se sigue extrayendo el biogás que va produciendo residualmente el material hasta que pasa al tercer fermentador donde ya queda una pequeña cantidad de material sin degradar para producir biogás. Aquí pasamos del segundo al tercer fermentador, que es el final, que fundamentalmente funciona como depósito de los líquidos remanentes. Acá ya no se va a ver el burbujeo que vimos en el primer biodigestor, porque prácticamente no queda material para degradar, entonces la producción de biogás es mínima, pero sirve como tanque de almacenaje de un poco de biogás y fundamentalmente del líquido remanente, que es lo que se va a utilizar después como abono, transportándose o por cañería de riego o por carro estercolero. Y estas son las cañerías de ingreso del material líquido, que es la bosta, en este caso, que entra al biodigestor. Este es el cargador trabajando, cada 2 horas arranca. Acá acaba de empezar a moverse, se ve la carga de silo de maíz que va acarreándose hacia la carga dentro del biodigestor. Acá con esto podemos oler el biogás. Se puede oler y se banca bastante bien. Lo interesante es que cuando uno no acciona esta válvula no se huele nada y cuando se acciona se huele a biogás, es diferente pero no es un olor desagradable. Esta es la salida del agua residual. Y este es el carro estercolero, que en este caso se usa para el líquido residual. Este no lleva ni trae bosta, esto simplemente carga el líquido remanente después de todo el proceso y esto se utiliza como fertilizante. En tiempos de fertilizantes caros, como ha sido los últimos años, esto ha tenido un auge muy importante. Esta es la entrada de biogás a la sala de máquinas donde están los generadores eléctricos. Acá se ven los 2 tubos que luego se bifurcan y alimentan al motor
de 500 kVA que genera electricidad. Acá pueden ver todo y manejar todo. Se pueden cerrar los circuitos, se pueden modificar temperaturas, se pueden... En una palabra, se maneja electrónicamente todo desde aquí. Los controladores electrónicos. Y todo el sistema eléctrico que acompaña una instalación de este tipo. Junto con la generación eléctrica hay otra fuente de energía que también se produce cuando estos motores que funcionan con biogás entran en acción, que es energía térmica, es decir, el agua que normalmente se utiliza para refrigerar estos motores se calienta y se hace circular por un circuito de varios kilómetros de longitud en algunos casos, lo que permite calefaccionar hospitales, escuelas, como es el caso específico de este tambo cerca de Hannover, en Alemania, y también otras fuentes como casas, barrios y demás. Cada motor de estos, cada generador de 250 kilovatios permite alimentar con energía térmica a 250 hogares. Así que cuando esto esté generando 750 va a dar para 750 casas. Bueno, y esto es el último paso, es el transformador. Esto toma en 400 volts y lo transforma a las especificaciones de un cable subterráneo que pasa por acá. La elección del lugar fue precisamente por la existencia de este cable subterráneo que permite subir la electricidad a la red. Esta es la máquina, la pala cargadora con la que se carga el silo en el acarreador que después lo mete adentro del biodigestor. Acá entramos al establo, las vacas están en un sistema de estabulación completa, están comiendo silo de maíz entregado por un pequeño distribuidor y mezclador. Viven sobre piso ranurado, sobre tablones de madera, tiene 1,30 metros y pico de profundidad y no tiene ningún acarreador mecánico. Ningún problema con las pezuñas. Como se ve, no hay ninguna clase de problemas en el manejo de este tipo de instalaciones, sin paja, sin cama de ningún tipo. Hay distintas tecnologías para producir biogás. Una de ellas es la de Eisenmann, que utiliza un biodigestor horizontal. Las otras en general usan un tanque vertical. En este caso se alimenta por dos vías, lo que es sólidos como silo de maíz y otros forrajes que se van a destinar a la producción de biogás, y la bosta que viene del establecimiento, de engorde a corral, tambo, cerdos o lo que sea. Las dos cosas se mezclan en el ingreso del biodigestor y esto se agita y al cabo de 30 días se termina el ciclo de vida de la materia orgánica que ingresó, produciéndose la mayor parte del biogás que genera el sistema. Todo pasa a un segundo tanque, en este caso un tanque vertical, donde se produce el 10% del biogás remanente y el gas va a alimentar un generador eléctrico que permite después subir la electricidad a la línea eléctrica pública. Y al mismo tiempo hay también gas que va dentro de este circuito a alimentar la casa habitación del establecimiento o incluso de una villa cercana. Finalmente, el líquido remanente se utiliza como fertilizante. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que habitualmente destinamos a los biocombustibles, y estamos con una de las grandes figuras de este nuevo desarrollo de la agroindustria argentina. Se trata del ingeniero agrónomo Manuel Rond, devenido en industrial, con el casco puesto. Hace unos años inició el proyecto de Bio4, que ya es una realidad,
ya entregado, Manuel, ¿cuántos millones de litros? Más de 3.000 camiones de bioetanol. Más de 3.000 camiones de bioetanol en 15, 16 meses. En 20 meses de operación. 20 meses de operación. Fantástico. Y bueno, veo que prácticamente no han tenido paradas, la planta arrancó funcionando bien y siguió funcionando bien. Sí, arrancó muy bien, tuvimos una pequeña curva de aprendizaje los primeros meses. Sí. Y bueno, ahora estamos en plena producción, habiendo elegido tecnología local de la firma Porta de la ciudad de Córdoba, y muy satisfechos con la elección porque bueno, todo quedó en la Argentina y es un éxito el funcionamiento de la planta. Qué fantástico. He visto al lado una estructura medio rara que me sonaba a esas plantas de biogás que hay en Alemania. ¿Qué es esto? ¿Eso es de ustedes? ¿Es de alguien que se acercó y se integró con un proyecto? Es una firma diferente, se llama Bioeléctrica. Ajá. Y es para generar biogás a partir de maíz picado y desechos animales, Ajá. desechos de tambos y criaderos de cerdo. Ajá. Así que de esa manera se va a generar energía eléctrica y calor, y Sí. eso puede ser utilizado en la red eléctrica pública, sí, o también en industrias como Bio4. Es la primera planta de biogás que hay en la región, por lo menos. Claro, sí, es la primera planta de biogás específicamente dedicada para generar energía eléctrica, sí, y no solamente a partir de desechos, sí, sino básicamente de maíz picado, ¿no? Que es el insumo que abunda en la región de Río Cuarto. Bueno, eso es lo que fue evolucionando en Alemania, ¿no? Que hay más de 1 millón de hectáreas que se destinan a picar para hacer biogás. Claro, hay más de 7.000 plantas de biogás diseminadas en los pueblitos del interior de Alemania. Y que con eso están sustituyendo la importación de gas de Rusia o de cualquier lado. Y le da mucha sustentabilidad, aparte que es renovable, está distribuida y sustituyen importaciones, que es algo de lo que podemos ir aquí en la Argentina. Así que acá la materia prima para producir ese biogás es fundamentalmente silo de maíz. Sí, silaje de maíz, que se cosecha ahí en los campos periféricos a la planta, sí, de bioeléctrica, sí, se acopia durante todo el año y se va abasteciendo el digestor primario con entre 50 y 60 toneladas por día. 50 o 60 toneladas de materia verde. De materia verde por día. Es decir, más o menos ¿cuántas hectáreas hace falta? 1,5 hectáreas de un rinde promedio, o sea, 1,5 hectáreas por día, o sea que hacen falta unas 500 hectáreas, con el rinde promedio de la zona de Río Cuarto, unas 500 hectáreas de maíz, para poder generar 1 megavatio eléctrico hora. Todo el año. Y con eso se podría abastecer un pueblo de 3.000 habitantes. Ajá. Nada menos. Decime, ¿y la superficie decís que está ahí aledaña a la planta? O sea, no podés traer silo de mucha distancia. Y a más de 3.000 metros hay que empezar a negociar con la persona que ensila, claro, con el contratista, porque el acarreo ya tiene un costo extra. Sí. Entonces se va encareciendo esa materia verde. ¿Cuántas hectáreas dijiste que picaron este año? 500 hectáreas más 500 o menos. Hectáreas. ¿Y qué rendimiento han tenido? Y este año los maíces tardíos están buenos por producto de la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en los meses de febrero y marzo. Sí. Y están en el orden de los 40 toneladas de materia verde, que es un muy buen rinde. Es excelente rinde. Y eso está bien granado, es un silo que está... Sí, se trata de cosechar con 33% de materia seca, claro, que es la humedad óptima donde, sí, la planta está en las mejores condiciones para ser ensilada y después producir biogás. Y eso se pone en bunkers. Sí, es un silo bunker, se compacta, sí, bien para, sí, que el proceso de ensilado se dé en forma adecuada. Y bueno, después es solamente el abastecimiento, ¿no? Una pala frontal que saca del silo bunker y abastece al alimentador. Entra en el... ¿La planta ya está para arrancar? En 3 meses va a estar para arrancar. Así que ya tiene la materia prima y listo para que arranque y no pare. Así es. Y además ahí van a agregar, digamos, bosta de cerdos y de tambos. Bosta de cerdos y de tambos que, sí, ya estamos acopiando. Así que ahí, más bien, ahí sí que funciona como un biodigestor, como un depurador biológico. Por supuesto, claro, y son biodigestores que en otras industrias se arman para tratar efluentes, sí, en algunos casos. En este, sí, caso, lo que pasa es que ahí la densidad energética es mucho menor. En el caso del, claro, maíz picado, claro, hay alta densidad energética, entonces, sí, la producción de biogás y por ende de electricidad es más alta. Qué fantástico. La verdad que es... ¿Y cómo fue esto? ¿Fueron a buscar la tecnología a Alemania? ¿Es de otro origen? Y nosotros vimos que en Alemania había 7.000 plantas, que la, sí, tecnología estaba probada, que había plantas que funcionaban hacía más de 10 años. Entonces no había que inventar nada. Fuimos allá, buscamos la tecnología, buscamos una empresa de ingeniería, sí, que tenía una experiencia muy importante en sus hombros. Y bueno, decidimos, les propusimos, o sea, seleccionamos entre varias empresas de ingeniería le propusimos venir a Argentina, aceptaron,
Y bueno, estuvimos trabajando con ellos, han venido los alemanes inclusive al montaje del digestor primario, mandaron unos capataces para que instruyeran a la gente local, pero esto bueno, ha generado muchísimo desarrollo, igual que la planta de Bio 4 en la zona, empresas contratistas, obra civil, metalmecánica, montaje, y esto bueno, es lo que queremos traer a la región. Es lindísimo el concepto, es una empresa independiente que genera electricidad, ustedes están al lado, supongo que son los primeros que van a aprovechar ese megawatt que genera esta empresa, digamos, reduciendo la dependencia del megawatt de la red. Por supuesto, pasamos de usar un megawatt que seguramente fue generado con combustible fósil en alguna central termoeléctrica, a usar un megavatio que viene de una planta renovable. Seguro. Así que el perfil ambiental de una empresa como Bio 4 usando esa energía mejora más tremendamente. Apto, claro. ¿Cuánto consume Bio 4 en general? Consume 3,5 megavatios. Así, con esto tendrías un 30%, un tercio de... Más o menos de la energía. De energía. O sea que mejora un 33% la huella de carbono de la producción de etanol, que ya es un beneficio ambiental. Pero estas plantas de biogás no necesariamente tienen que estar asociadas a una industria, sino que pueden estar en la red pública, inyectando energía en la red pública para que la use, digamos, se use en consumo doméstico o se use en pequeñas industrias. Es así. O sea, hay ciudades que tienen, digamos, generan electricidad con combustible fósil. Digamos, hay pueblos que tienen generadoras que perfectamente podrían funcionar con biogás. Por supuesto, claro, hay mucha energía diésel distribuida en el país que es con diésel importado. Claro. Eso se podría reemplazar con inversiones locales, de productores locales que generan materia prima local, desarrollo local y encima renovable. Es fabuloso. Aparte de silo de maíz, ¿hay otras alternativas que se puedan usar? Yo entiendo y reconozco, y soy un fanático del silo, que la densidad energética es insuperable. Y se pueden usar grasas, aceites de uso doméstico, una vez que ya digamos, usaron para cocinar. Se puede utilizar cereales que no tienen calidad apta para la comercialización en los mercados. Se puede usar los desechos animales, por supuesto, que así es como nace la tecnología en Alemania. Y cualquier otra fuente digerible, digamos, se puede utilizar dentro del digestor. Esto es maravilloso. Siempre hay que agregar la bosta, que es la que trae los inóculos, digamos, las bacterias anaeróbicas, que son las que generan después... El fermento, digamos, claro, es la bosta. El inóculo es la bosta. Qué interesante. Bueno, así que en 3 meses arranca y vamos a estar como locos. Bueno, los esperamos para... hemos visto y hemos filmado hace 4 o 5 años en Hannover la primera planta que hemos conocido, y la verdad que estábamos esperando que esto arrancara en la Argentina y bueno, no podía ser de otra manera. Los innovadores de Río Cuarto lo encararon. Pero me imagino cada pueblo, ciudad pequeña de 3.000 a 10.000 habitantes con generación eléctrica o incluso hasta de gas, porque ¿por qué no pensar en gas o agua caliente? En Alemania, el agua caliente que genera la planta, porque la planta genera un megavatio eléctrico y un megavatio térmico. Ese agua caliente, en Alemania, a través de redes de agua caliente pública, lo mandan, digamos, para calefaccionar casas. Acá, como el invierno es más corto, eso es más acotado, pero puede haber un natatorio público, un natatorio cubierto, con piletas climatizadas, que puede usar ese calor para calefaccionar el agua de la pileta, o puede haber alguna industria que requiere algo de agua caliente. Se ahorra vapor, se ahorra energía, claro, y se aprovecha la energía de esta planta. Claro. La energía eléctrica es el principal negocio, por supuesto. Y después hay al final del proceso hay un fertilizante, que es un biofertilizante, que son los nutrientes que quedan al final del proceso de la metanización, que se utiliza para fertilizar los mismos campos aledaños donde se produjo el maíz, o campos de algún vecino que quiera comprar este fertilizante orgánico. Es fabuloso. Y ya veo el circuito cerrado donde aparecerá algún feedlot, y la bosta de ese feedlot alimentado además por el coproducto del etanol, que por supuesto, claro. ¿Y qué pasa con la burlanda? ¿Se está colocando? La Porque va a haber tiene una demanda enorme, se está colocando húmeda muy bien en los tambos y en los feedlots, y a partir de los secadores que se están instalando en la mayoría de las plantas, se está abriendo un mercado de exportación para esta burlanda también. Compite muy bien con la burlanda de Estados Unidos, en lo que es el destino de China y sudeste asiático. Pero está también muy demandada y cambiando un poco el paradigma ganadero en las cercanías de las plantas de etanol.
es así como se imaginaba en Estados Unidos y sucedió, y como así imaginamos en aquí. Argentina y está pasando. Muchísimas gracias, Manuel, felicitaciones por haberte puesto el casco, te pasaste de... Seguimos en la producción agropecuaria, que es lo que realmente es algo que nos gusta muchísimo. Sí, pero agregando valor en origen, pero esta es la manera de hacerlo, es con escala, con la mejor tecnología. Con asociativismo, ¿no? Con que asociativismo. es muy importante. Eso, refrescarnos cómo es la estructura. Y en el caso de Bio4 somos 28 socios, y en el caso de Bioeléctrica somos 40 socios los que componemos la sociedad. Ajá. Es todo un tema el manejo societario, pero es la única forma que los productores tenemos de acceder a este tipo de negocio. No necesariamente tienen que ser 40, es un negocio que se puede hacer con mucho menos socios, pero el asociativismo genera la posibilidad de llegar a la escala, y por otro lado genera mucho valor agregado para cada uno de los socios, porque estas empresas después tienen acceso a actividades que las empresas a título particular no tienen. Claro. Entonces eso le va abriendo oportunidades de negocios a los mismos socios. Fantástico, y bueno, hay que seguir muy atentamente la trayectoria y la evolución de Bio4, que por lo que se ve va muy bien, y agregaría a pesar de todo. Muchas gracias por la invitación. Faltaba más, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, hemos cerrado un 2014 caracterizado con una fuerte caída del precio de los básicos alimenticios. Exactamente. El índice de FAO del precio de los alimentos en el mercado mundial, lo que muestra es que el 2014, como lo señala Héctor, hay una caída generalizada de los precios de los alimentos, con una excepción. Y es que hay un aumento correlativo de la misma magnitud de la caída del resto del precio de la carne. Qué notable, van al revés, es una tijera. Exactamente. Y esto está en relación directa al hecho de que hay un crecimiento generalizado de la demanda de la carne en el mercado mundial, especialmente en los mercados asiáticos, que tiene que ver con el hecho de que en toda Asia, encabezada por China, se está en pleno desarrollo un gigantesco proceso de transición dietaria, del vuelco, sobre todo de la nueva clase media, del consumo de alimentos que pasan de los granos a las proteínas cárnicas. Sí. Ahora, lo notable es que yo lo sigue los precios en el mercado americano, ¿no? Que es un poco particular en esto, también llama la atención, porque el precio de los granos ha bajado un 30-35%, y el precio de la carne ha subido en la misma proporción como vos señalabas, pero en el mercado interno americano, o sea, ya también la relación entre la oferta y la demanda de carne, que es derivado de los granos, está marcando una tendencia muy fuerte hacia el aumento de la carne. Al aumento de la carne. Sí. Y es probable que la caída del precio de los granos en Estados Unidos, resultado de la super cosecha norteamericana, no de una disminución de la demanda, claro. tenga como consecuencia el aumento del consumo de carnes y el aumento de la producción de carne. Claro, hoy es muy buen negocio producir carne en Estados Unidos con el precio que tiene el novillo gordo y el precio que tiene el maíz, o sea que engordarlo se ha abaratado. Exactamente. Ahora, lo que también indica la FAO en este índice del precio de los alimentos en el mercado mundial es que, si bien la tendencia de fondo de los alimentos es la que marca el precio de la carne, al mismo tiempo todo el sistema de precios de los alimentos tiene una creciente y acentuada volatilidad. Y esto es el resultado del adelantamiento de la agenda del cambio climático. La proliferación de situaciones de extrema aumento de la temperatura, o de inundaciones, o de sequías. Esto es el resultado del hecho de que el calentamiento de la atmósfera no es una posibilidad, sino que se ha convertido en un elemento fundamental del presente, y esto afecta fundamentalmente a la producción agrícola mundial. Sí, claro, sobre todo la seguridad o la estabilidad en la oferta, porque la demanda se puede mantener más o menos estable y creciente. Pero, claro, digamos con una tendencia definida. En cambio, la oferta, por las características del proceso agrícola, va a ser fluctuante y va a ser más volátil, pero va a fluctuar más en función de este fenómeno del cambio climático. Este es un fenómeno que vino
vino para quedarse. Sí. No es una cuestión de la relación oferta-demanda, Sí. sino que es un dato estructural surgido del adelantamiento de la agenda del cambio climático. Claro. Sí, porque así como, no sé, en Estados Unidos, en el Corvette, en general en el mundo, han habido un par de muy buenas cosechas que son las que permitieron, como yo dije, que de alguna manera se alcanzó a la liebre. También podemos esperar que en algún momento esto no se dé, y es muy probable que vuelva a producirse una sequía como la del 2010 o 2011. Absolutamente. ¿No? La periodicidad de las grandes sequías está estudiada ya a esta altura. Sí. En el sentido de que hay un gran número creciente de grandes situaciones de sequía acompañadas de calentamiento específico de la atmósfera, situaciones de extremo calor, que hace que en definitiva este sea un dato que vino para quedarse para la producción agrícola mundial. Yo creo que es clave considerar esta situación y esto que es muy interesante, casi un caso de manual o que debiera ser analizado por algún economista bien profundo, lo que es la demanda derivada, ¿no? O sea, el precio de la carne, y hay toda una definición que vos colocaste, Jorge, hoy, que el precio de la carne es lo que está determinando a largo plazo el precio de los básicos que se utilizan para producir carne. Exactamente. Yo digo, con un novillo gordo a $5 el kilo en Estados Unidos, acá en la Argentina está abajo de 2, digamos. Para tener una idea, uno puede decir que este maíz de $150 la tonelada no tiene razón de ser, va a tener que ser arrastrado por este precio de la carne. Exactamente. Esta es la tendencia de fondo. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final, después de este programa dedicado especialmente a la cuestión de los biocombustibles, con foco en el biogás, vale la pena y conviene saber que esta planta de bioeléctrica pegada a la planta de Bio4, la planta de fermentación de maíz para producir etanol, está lista para empezar a funcionar. Hay picadas 400 hectáreas de maíz para silo, que es el combustible que fermenta acá, y sin embargo falta el despacho a plaza del grupo generador, cosa que se está esperando para los próximos días para que esto definitivamente se ponga en marcha, y después, bueno, hará falta ajustar la cuestión tarifaria, que es clave para que este tipo de emprendimientos pueda funcionar en el futuro en el país. Enorme perspectiva para esta cuestión. La Argentina produce biomasa, la biomasa es biogás. A esto hay que aprender a aprovecharlo, como ya está sucediendo con bioeléctrica. Hasta la semana que viene.